Ahora sí, muy buenas tardes a todos, ¿no? Les agradezco haberse quedado, digamos, hasta la conferencia magistral. El día de hoy estaremos abordando el tema de la innovación y el Open Access, ¿no? Cómo derribar las barreras que nos hemos impuesto. Quien nos lo expone es Blanca Araceli Borja Rodríguez, que es una maestra en economía de la tecnología por UNAM, y además realizó sus estudios de licenciatura en economía y en física en la misma institución. Desde marzo del 2011 es miembro del Centro de Economía y Prospectiva en Ciencia y Tecnología de la UNAM. Y bueno, en realidad la hemos invitado, ¿no? Porque de mi perspectiva, ¿no? Tiene una visión innovadora que hace bien, digamos, a los educadores y activistas de lo digital, ir escuchando e ir atendiendo sobre las políticas públicas sectoriales y regionales, ¿no? Para fomentar, digamos, la vinculación con la universidad, la industria, el gobierno, la sociedad, en fin, esas cosas de las que este encuentro, digamos, da cuenta, aunque disciplinarmente no desde la economía. Entonces, esa ha sido, digamos, la razón de la invitación de la maestra Blanca. Muchas Blanca, te dejo, digamos, el estrado es tuyo por 40 minutos y luego regresamos a preguntas. De acuerdo, muchas gracias. Bien, pues agradezco la invitación de Alejandro Miranda y lo que voy a presentar es una breve exposición sobre cuáles son las oportunidades para incrementar las capacidades del aprendizaje que ofrece el Open Access, ¿no? El acceso al conocimiento, dado el conocimiento inicial que las personas pueden tener, se presenta entonces como una oportunidad para aprender y estas pueden derivar después en capacidades de innovación. Y la segunda parte es el costo económico, el costo también institucional y los beneficios económicos y los beneficios sociales que generan dichas actividades, ¿no? Es decir, el acceso al conocimiento y utilizar el conocimiento con las capacidades que ya se han desarrollado previamente para desarrollar innovaciones. ¿Cómo lo voy a presentar? Pues primero brevemente hablaré de la perspectiva teórica de la economía, partiendo de el marco teórico de la teoría evolucionista, y después hablar de un proceso de innovación que ahora se le conoce como innovación abierta, y justo es romper con esta visión cerrada de la innovación. O sea, antes se creía que la innovación se hace desde adentro de las empresas, que no debe salir ni entrar conocimiento o información, pero esta visión se ha cambiado. Entonces, lo que voy a presentar en la segunda parte. Después, la innovación colectiva es un modelo, hablaré de un modelo de innovación colectiva utilizando software libre y de fuente abierta en la industria de software y las consecuencias, ¿no? Las implicaciones que esto tiene y qué herramientas podemos utilizar para romper estas barreras, ¿no? Y bueno, pues la teoría evolucionista ha servido mucho en la economía porque anteriormente se utilizaban esquemas y herramientas matemáticos y de otras disciplinas como la física, pero eran muy deterministas y algunos teóricos observaron que los fenómenos económicos se parecen más a los procesos biológicos de adaptación, sobre todo de selección, digamos, natural, pero esta es dada por las fuerzas de los mercados, de las estructuras y de la geopolítica también, ¿no? Entonces, hay fuerzas externas que se combinan con las decisiones individuales de los agentes económicos y puede haber una selección, o podemos hablar de selección y adaptación, ¿no? El concepto de aprendizaje ya es actualmente utilizado para describir ciertas características o atributos que permiten a los agentes o a grupos sociales interactuar adecuadamente con el ambiente para reaccionar y adaptarse.
¿no? Entonces, se habla de la selección natural y de la adaptación de las industrias y que evolucionan, ¿no? Entonces, en el tiempo se pueden ver cambios tecnológicos y hay una propuesta, una teórica muy importante en esta perspectiva evolucionista, que habla de ciertas industrias que se han desarrollado y que permiten la adaptación de otras industrias tradicionales, ¿no? Las revoluciones tecnoeconómicas que ella detecta son 5 principalmente, que ya han sucedido, y detecta algunos años clave del boom, ¿no? Y en la actualidad, según esta perspectiva, estamos en una revolución electrónico-informática donde el sector electrónico y la información es clave para incrementar la productividad de los sectores previos, ¿no? Desde la industria, la agricultura e incluso la organización social. Por ejemplo, tenemos cómo se ha adaptado a estas tecnologías la industria minera. Antes la minería, pues como ustedes sabrán, pues se hacían los túneles, se excavaban, ¿no? Y se extraían los minerales. Actualmente, con el Internet de las Cosas, ya no hay tanto riesgo, no se pone en riesgo a las personas y la industria ha utilizado tecnologías para detectar, extraer, incluso tener robots controlados remotamente para realizar las excavaciones con menor riesgo. Entonces, una evolución de las industrias y ¿por qué se da esta evolución? ¿O gracias a qué? Pues a la interacción con el ambiente. Entonces, la perspectiva de la innovación o los estudios de la innovación han cambiado de una perspectiva de innovación cerrada, en la que se creía que solo dentro de las empresas se generaba conocimiento nuevo, surgían ideas del empresario al ocurrirse o detectar una necesidad, ¿no? Pero era dentro de la empresa. Y esta perspectiva ha cambiado a una visión de innovación abierta en donde el conocimiento externo, la información que puede fluir hacia adentro de la empresa es importante, pero también durante todo el proceso de generación de conocimiento puede salir información, puede salir conocimiento y ser probado y después regresar y así, ¿no? Entonces hay hoyos en este proceso de innovación, de acuerdo a la perspectiva de Chatsworth de innovación abierta. ¿Qué es importante para que se desarrolle la innovación abierta? Pues como ya había mencionado en la presentación Alejandro, la vinculación es sumamente importante. La vinculación con agentes que desarrollan conocimiento, las universidades, también con agentes que pueden organizar de manera más adecuada la sociedad, como las organizaciones gubernamentales, y sobre todo los usuarios de estas innovaciones o de este conocimiento, que es la industria, ¿no? El Internet de las Cosas penetra en otras industrias y es importante que pueda ocurrir esta vinculación. También es importante la capacidad de explorar, absorber y adaptar el conocimiento que se tiene de afuera. Y con esto el aprendizaje, que es pasar de un conocimiento inicial a este conocimiento nuevo. Con esto, con la diversificación de las fuentes, se tiene también una diversificación del riesgo. Ya no se prueba, o sea, en el modelo anterior de innovación cerrada, las ideas se probaban en el mercado, pero ahora hay una retroalimentación continua. Y esta perspectiva de las características que se requiere para la innovación abierta tiene mucho que ver con el constructivismo social del aprendizaje, ¿no? Donde el objetivo que se tiene, el objetivo clave a donde van las empresas es desarrollar conocimiento nuevo, pero
es un fenómeno social, ¿no? Está un sujeto que convive dentro de un contexto con otros individuos, un contexto socioeconómico que lo determina de alguna forma, que le da los instrumentos o paradigmas y herramientas para observar los objetos, ¿no? Después de que los observa, puede realizar abstracciones o puede identificar problemas, abstraer y generar nuevo conocimiento, ¿no? Con base en la experiencia, que es conocimiento útil. Entonces, esta perspectiva es también muy importante para la economía, porque el conocimiento debe también ser útil, ¿no? Y debe desarrollarse capacidades para generar aprendizaje. Y los ejemplos que se han observado últimamente de innovación abierta, en donde importan las fuentes de conocimiento, la interacción con el ambiente, no se basa solo en la última revolución o en épocas recientes, en años recientes, sino también se puede observar o se ha observado en otros momentos de la historia. Hay estudios en los que se observa ejemplos de algunos empresarios o innovadores que revelaban cierta información para el uso y mejora, ¿no? Una retroalimentación. Y para identificar si ese conocimiento podía solucionar las necesidades que el innovador observaba. Por ejemplo, en la minería inglesa del siglo XIX, se utilizaban máquinas de vapor para drenar las minas de cobre y estaño en Inglaterra, pero estas máquinas de vapor fueron patentadas por James Watt en 1700, y al expirar la patente hubo una persona, Richard Trevithick, que desarrolló un nuevo tipo de motor de alta presión, pero él, en vez de patentar de nuevo la mejora que había hecho, la difundió el diseño para que estuviera al alcance de todos, de toda la industria minera, y las mejoras también fueron publicadas en una revista mensual que habían fundado unos ingenieros y administradores de minas, y ese conocimiento se difundió y fue útil para la industria, ¿no? Hay otros ejemplos, como en la industria de hierro a finales del siglo XIX, que era incrementar o mejorar la altura de las chimeneas para llegar a cierta temperatura de combustión y que se mejorara, ¿no? La fundición del hierro. Entonces, las empresas revelaban las mejoras que hacían sobre el diseño de los hornos y lo publicaron, ¿no? Para mejorar la industria. También se observa en la electrónica ejemplos de, por ejemplo, IBM, que fue la primera desarrolladora de un procesador de semiconductores, y que incorporaron interconexiones de cobre, ¿no? En vez de aluminio. Entonces, esta información era útil para toda la industria, e IBM compartió la información con usuarios, competidores y proveedores, ¿no? Para que se estandarizara, digamos, los procesos de la electrónica en aquella época. También se pueden observar en ejemplos de libre revelación en la química. Este ejemplo de química clínica fueron sobre todo mejoras que realizaron los médicos y que difundían dentro de las organizaciones. Una corporación, Technicon, me parece, es de la que habla estos dos autores, y liberaron la información clave para mejorar algunas técnicas. Y por supuesto, en la informática hay muchos ejemplos de libre revelación de la información clave para hacer innovaciones. Según Morrison y otros autores, los usuarios
liberan aproximadamente el 56% de las modificaciones o mejoras que desarrollan de software libre, y el resto que no revelan o que no comparten se debe no tanto a que sea el egoísmo, ¿no? Sino que consideran, de acuerdo a este estudio, que es un conocimiento demasiado especializado para ser del interés de la comunidad. Entonces, esa es la razón por la que menos de la mitad de las innovaciones o de las mejoras en software son difundidas en la comunidad, según Morrison. Otro ejemplo, pues, es el software de código abierto que estudian von Hippel y von Krogh en la informática, ¿no? Que son más de 9,000 diseños, proyectos, en 2004 nada más, no, antes de 2004, que fueron estudiados por estos autores y que se pueden encontrar en un vínculo que publican von Hippel y von Krogh. Pero es una cantidad de ejemplos muy grande en la que se observa la libre revelación para mejorar las industrias. También en la manufactura, el último ejemplo, uso de software y de electrónica que se libera, ¿no? Ya en esto hay ejemplos de Google y otras empresas que para poder tener una oferta de aplicaciones o de servicios, liberan cierto conocimiento para que puedan hacer desarrollos en sus plataformas o en lo que utilizan, ¿no? y ofrecen. Bueno, entonces, estos autores, sobre todo von Krogh y von Hippel, hablan de una característica, un tipo de innovación específica de la innovación abierta. O sea, algo más característico, que es la innovación colectiva, en donde las empresas buscan conocimiento útil de distintas fuentes, ¿no? De empresas, de competidores, de usuarios, de oficinas o de empresas de financiamiento. También es necesario identificar la información de normas y leyes para tomar decisiones económicas. Pero algo muy importante que es clave es el acceso abierto a conocimiento, que es liberado por agentes, ¿no? Por programadores o, como vimos en los otros ejemplos, innovadores que liberan esa información. Esto se da, sobre todo este auge de la innovación colectiva, se da gracias a la globalización y al auge de las TICs, que permite compartir y reusar el conocimiento. Entonces, las empresas colectan el conocimiento de distintas fuentes y de la información que revelan libremente los agentes. ¿Cuáles los aspectos o los factores que deben tomar en cuenta las empresas en cuanto a los factores externos e internos? Pues en los aspectos externos importa mucho la iniciativa o el liderazgo de los individuos. Que Richard Stallman, por ejemplo, haya tomado la iniciativa de iniciar el movimiento de software libre, fue un parteaguas para todo lo que ha ocurrido, ¿no? También los aspectos institucionales, normas, valores, que permiten bajo ciertas condiciones realizar intercambio de información, ¿no? Con lealtad, confianza, y también eso implica una motivación para revelar la información. Uno de los retos importantes, que es un factor externo para identificar o decidir si utilizamos o no el modelo de innovación colectiva, es la coordinación. Es muy complicado en un proyecto abierto coordinar, y han habido ejemplos de
problemas con la seguridad y quién se hace responsable, ¿no? Es un debate que quién me va a garantizar los servicios, ¿no? De mejoras en cuanto lo necesite o consultas, etcétera, ¿no? Y también es importante el tipo de relación que se tiene con los agentes que difunden la información y crear redes, ¿no? Es muy importante crear redes, no depender únicamente de un agente, sino diversificar, ¿no? Y esto lo vamos a ver después con más calma. Y en cuanto a los aspectos internos que son clave para la adopción de un modelo de innovación colectiva, está el capital humano, por supuesto, la capacidad de las personas que trabajan en una organización de utilizar y buscar conocimiento, ¿no? Y adaptar el conocimiento. Y eso está en el nivel de formación, pero también en la experiencia que ha desarrollado la persona al colaborar en proyectos abiertos o trabajar, ¿no? Otra cosa es asimilar el conocimiento, ¿no? Es generar estas capacidades de poder asimilarlo, apropiarlo, identificar en dónde va a ser útil. La organización también interna es importante, cómo va a fluir el conocimiento, incluso las mejoras y cómo va a estar la estructura de las empresas. Y las rutinas de búsqueda que hacen algunas empresas o que tienen algunas empresas, sobre todo al establecer un departamento que se dedique a investigar, a realizar actividades de investigación y desarrollo, ¿no? La capacitación también es importante y también identificar la propiedad intelectual, ¿no? Algunas empresas se olvidan de la importancia de administrar la propiedad intelectual. Si el software se puede proteger o tiene derechos de autor, es importante que se registren los derechos de autor. Si va a tener una licencia, Creative Commons o cualquier otra, también es importante que se establezca, ¿no? Que se cumplan esas reglas. ¿Cuáles son los costos o beneficios que también importan, o en resumen, que influyen en la decisión de adoptar un modelo de innovación colectiva y de liberar la información? Primero es que existan o no sustitutos de los bienes que vamos a tener, ¿no? Cuando existen sustitutos, o la competencia puede acceder a información sustituta, va a haber poca motivación para proteger, ¿no? Porque es un conocimiento ya estandarizado al que la mayoría puede tener acceso. Entonces, si existen sustitutos, se puede ofrecer una mejora y la posibilidad de ese nuevo producto irlo mejorando, ¿no? Y generar un proceso continuo de mejora y de innovación. Otro aspecto es cuando el costo económico o institucional es más grande que los beneficios que ofrece la propiedad intelectual. Por ejemplo, el proceso para registrar los derechos de autor en el indautor de software lleva un tiempo, requiere cierto proceso y cierto precio, ¿no? Cuando esos costos son más grandes que los beneficios que me ofrece el tener la titularidad de la propiedad intelectual, los individuos o los agentes, las empresas van a preferir registrarlo de otra forma, con otra licencia y liberarlo. Y la otra es sobre todo un aspecto social, cuando los beneficios de cooperar son positivos. Aquí eso entra sobre todo los efectos de red. Entre más personas puedan utilizar mi desarrollo, mi mejora, va a beneficiar a ellos, a mí y todos nos beneficiamos, ¿no? O sea, es un efecto positivo, social, que
que se tiene para todos, ¿no? Entonces, me va a convenir a mí ofrecer la posibilidad de que todos colaboremos mejorando el servicio o la información. Y un ejemplo de esto está las wikis, ¿no? Y todos los repositorios de software que se libera para ayudar a los proyectos de otros y se van subiendo mejoras, ¿no? Entre más lo tengan, mejor, ¿no? ¿Cómo se puede estudiar esto? Yo hice una investigación aplicada para identificar cómo influye en las capacidades y en la innovación el uso de software libre, ¿no? Y el acceso a conocimiento, la vinculación. Entonces, que la metodología que utilicé pues fue una metodología propuesta por Leonel Corona en 2015 para medir empíricamente las capacidades y los resultados de innovación no tan, tan, no tan comúnmente como se mide, ¿no? En la innovación generalmente se está midiendo como resultados intangibles o tangibles de la innovación, las patentes, por ejemplo, o productos mejorados considerablemente. Con esta metodología también nos importan la intensidad de los conocimientos, también la propiedad intelectual, pero la difusión en el mercado de estas mejoras. Y son innovaciones tanto de organización y de proceso, que son internas a las empresas, como innovaciones que pueden ser difundidas de otra forma, ¿no? Y las capacidades, cómo nos interesaba medir, cómo influye el uso de software libre en el saber cómo utilizar la tecnología, en capacitar al personal, en certificar también al personal, en el nivel de formación y las actividades que tienen para investigación y desarrollo y los vínculos. Lo que se tuvo fue con un estudio exploratorio de algunos casos relacionados sobre todo con la Asociación Mexicana de Software Libre y otros clústeres, otras asociaciones importantes, se identificaron algunas empresas que utilizaban software libre y de fuente abierta para desarrollar sus servicios para o implementarlas incluso dentro de las empresas. ¿Qué es lo que se obtuvo? Bueno, se comparó un modelo colectivo, como lo expuse hace un momento, con el modelo privativo, que es este modelo de vincularse a una empresa, a adoptar toda la estructura y las condiciones de desarrollo de mejoras con base en las licencias privativas, ¿no? Del software, y se compararon los mismos indicadores para estos dos modelos, y lo que se obtiene es que las actividades de investigación y desarrollo, la búsqueda de conocimiento, las pruebas, en el modelo colectivo son mayores. En cuanto al conocimiento nuevo, ambos tienen las mismas capacidades, eso tiene que ver más con el personal, cómo está motivado para desarrollar conocimiento nuevo, pero en cuanto al conocimiento inicial, se detecta un conocimiento inicial mayor con el modelo colectivo. Las personas o los trabajadores, incluso el mismo empresario, toda la organización en general, tienen un conocimiento inicial mayor, ¿no? Puede tener una canasta de posibilidades mayor de conocimiento a la que acceder, y eso beneficia en cuanto a las capacidades de la organización o de la empresa. El saber cómo sí es un poco complicado para el modelo colectivo. Hay un proceso de aprendizaje y en el modelo privativo, como hay una organización, una estructura, el saber cómo utilizar la tecnología se observa con un indicador mayor.
Los vínculos son importantes para cualquiera de las dos modelos o de las organizaciones que adoptan estos modelos. Y este aspecto de la vinculación cobró importancia, sobre todo cuando se detectó la red de asociación y se detectó la diversidad, ¿no? Y lo que se encontró es que entre mayor número de vínculos se tiene, el acceso al conocimiento también se incrementa, ¿no? Es mejor diversificar las fuentes de información. Es como si yo tuviera muchos libros a los que pudiera acceder y no a uno únicamente. Entonces, la diversificación de los vínculos importa, pero también importa las características de algún libro, ¿no? Que sea el clásico, por ejemplo. Y en el caso de las empresas, había vinculaciones estratégicas con ciertas empresas proveedoras de alguna software herramienta o software plataforma que era de gran utilidad para desarrollar capacidades, ¿no? Y para generar innovaciones. Sobre todo porque el software herramienta al que podían acceder podía ser de bajo costo y eso incrementaba muchísimo los beneficios. Entonces es importante identificar con quién te vinculas y con cuánto se vinculan. En cuanto a los resultados de la innovación, hay un modelo, una propuesta teórica que se le llama también la coinnovación, ¿no? Cómo otros agentes distintos a las empresas están empujando la innovación, como proveedores o usuarios. Pero en el estudio que se realizó, se obtuvo que sobre todo los usuarios son los que empujan la innovación. O son los usuarios o son las organizaciones internas. Y no los proveedores, por eso los proveedores no están aquí en este cuadro de coinnovación. En promedio de todas las innovaciones que se observaron, el 70% de las innovaciones son motivadas de forma interna y el 44% de forma externa o por los usuarios para el modelo basado en software libre y de fuente abierta. Y en cuanto al privativo, las motivaciones son sobre todo internas. La industria o las empresas, las mismas organizaciones van marcando hacia dónde van las innovaciones o las mejoras sin considerar tanto a los usuarios. Por eso el 15% de las innovaciones que se hacen basadas en este modelo son empujadas por los usuarios. Entonces, para el modelo de software basado en software libre, para el modelo colectivo, el usuario tiene mucha importancia, esta retroalimentación. En cuanto a los resultados, la propiedad intelectual del modelo colectivo salió muy alta en los estudios de caso que analizamos, sobre todo porque algunas empresas sí registraban los algoritmos o algún software con los derechos de autor. O sea, sí incurrían en esos costos sobre todo para mostrar a las empresas seguridad y un estatus o una marca, ¿no? También las marcas fueron medidas y fue importante. La marca es el tipo de propiedad intelectual más importante en el software. El nivel de innovaciones es aproximadamente cercano. Eso se refiere sobre todo a las características de la industria mexicana, ¿no? Y de las actividades en México en cuanto a la innovación. Y la intensidad de conocimiento de las innovaciones. Esto es un indicador, la intensidad de conocimiento es cuánto se requiere de los esfuerzos en conocimiento de
de hardware, software, organización, mercadotecnia, para desarrollar adecuadamente una solución o un producto de software. Y en este caso, el modelo privativo muestra ventajas porque invierte mucho en capacitarse para detectar modelos más eficientes, realizar ofertas más específicas que un modelo colectivo. Las normas y las certificaciones son más importantes también para el modelo colectivo porque da confianza, ¿no? Y también marca procesos más eficientes que puede mostrar a una empresa para decirle, te conviene que yo te ofrezca estas soluciones porque tengo esta certificación, me he preparado, ¿no? Entonces, estos son los resultados que hemos obtenido en el caso de estudio. ¿Qué costos y beneficios se pueden comparar de estos modelos? El modelo privado, que sobre todo puede tener ciertas tendencias a colaboración bajo asociaciones, sobre todo con los proveedores, ¿no? Con estas relaciones estratégicas con empresas grandes, proveedoras, y que realiza innovaciones colectivas, ¿no? Colaborativas. Se tiene el primero es el modelo privado que se hace dentro de las empresas de forma colectiva, como lo había expuesto inicialmente. ¿Qué se tiene en cuanto a costos y beneficios? La menor exactitud al medir los resultados de las interacciones. No se puede identificar qué beneficio se tiene de una empresa al colaborar con una comunidad de desarrollo de forma cuantitativa. O sea, no se puede decir, sí, me está ayudando en tanto, si me vinculo más horas o con mayor número de proyectos. Hay una dificultad para conocer cómo y en qué grado el trabajo del personal interno y de los programadores de la comunidad se sustituyen o se complementan. O sea, que el conocimiento que se está obteniendo de la comunidad, cómo se está sustituyendo, cómo está complementando. También tiene que ver con cómo medir el conocimiento que se está obteniendo de las fuentes abiertas. Otro problema es el liderazgo. Y hay una falta de dirección de los proyectos en las comunidades y sobre todo las empresas que se vinculan con las comunidades. Y esto ya lo había hablado un poco Raymond en el modelo de catedral y bazar, ¿no? Las desventajas que se tiene de un modelo bazar, hay mucho ruido, desorganización, y entonces hay que encontrar formas de incrementar la eficiencia organizativa. Y las ventajas es que existe un mayor flujo de información para identificar soluciones. Si uno detecta necesidades del mercado, uno puede recurrir a la comunidad e identificar qué podría servir o ser útil para solucionar esas necesidades. En cuanto al modelo ahora sí privativo, que realizan las empresas de forma privada, se tiene como ventajas que existe una mayor exactitud en la medición de las inversiones y las remuneraciones. Eso da certeza en cuanto a las actividades, ayuda a mejorar los procesos. También existe un mayor control en la calidad, que es respaldada, como ya había mencionado, con las certificaciones, tanto a nivel individual de las personas, de los trabajadores que son certificados, como de las organizaciones. Las iniciativas empresariales tienen un control pleno en la dirección de los proyectos de innovación y existe un mayor control de las tareas que se desarrollan por parte de los programadores, ¿no? Y esto es el modelo catedral, ¿no? que menciona Raymond. Tiene esas ventajas, pero requiere más esfuerzos, ¿no? Y más costos. ¿Cómo podemos entonces derribar
estas barreras al mercado, estas barreras al acceso al conocimiento estandarizado y útil para la industria, pues primero promoviendo la mejora de las capacidades para asimilar el conocimiento, asimilar este conocimiento al que podemos acceder de manera abierta y poder abrir la ventana de oportunidad. No es solo que exista la posibilidad de acceder a conocimiento útil, sino de hacerlo, ¿no? Abrir la ventana, una acción, ¿no? Para poder aprender e incrementar las capacidades, ¿no? Y este aprendizaje pues se puede derivar, como había mencionado al inicio, en innovación, en mejoras. Y la segunda es incrementar el grado de vinculación con agentes estratégicos, ¿no? No solo con las comunidades, sí es importante, pero también agentes ya consolidados, con una estructura, con una capacidad organizativa y que puedan ser clave para acceder a los mercados, para acceder a conocimiento. Y eso fue muy importante para algunas empresas. Se vinculaban con otras empresas grandes, reconocidas, como socios, para poder acceder a los mercados. Y era muy importante, porque pueden tener innovaciones. Hubo algunos casos de empresas que desarrollaban mejoras con software libre y tenían soluciones fantásticas, pero no podían venderlo, no accedían al mercado. Si esas innovaciones o esas mejoras no salen al mercado, no se le llama innovación. Por lo tanto, la vinculación con agentes estratégicos es importante. Las asociaciones empresariales, los clústeres, y dentro de los clústeres con algunas empresas que ya tienen acceso al conocimiento. Esas asociaciones clave, vinculaciones son importantes con asociaciones empresariales, cámaras y también con el gobierno. Es muy importante vincularse. Incrementa las posibilidades de gestión del conocimiento y permite también aprovechar los beneficios del acceso abierto. Y de nuevo se observa estos efectos de red. Entre más conectados estemos, el conocimiento fluye mejor en esta red que se construye. Y entonces el modelo que habíamos visto, que se observa en la teoría, se tiene un nuevo proceso con distintas partes en cuanto al desarrollo de alguna versión de software. La parte del diseño, de programación, de implementación y de salida al mercado. Para el diseño es importante las ideas, ¿no? que surgen del exterior. Y para eso también es importante identificar qué tenemos, ¿no? ¿Qué tiene la comunidad en cuanto a software herramientas, software infraestructura, plataformas que permitan diseñar de forma más eficiente y fácil? También la información de los competidores, de proveedores, y información que tienen también empresas que puedan ser subcontratadas y que puede entrar dentro del proceso del diseño. En cuanto a la etapa de programación, es importante sacar pruebas a la comunidad, ¿no? Para hacer las mejoras o este pivoteo continuo de mejorar. Y después la implementación ya hacia el mercado en una versión más adecuada, más redituable, probada, y servicios postventa, ¿no? En estos bucles de retroalimentación del mercado. Entonces, la vinculación con todos estos agentes es sumamente importante para generar un modelo abierto de innovación y sobre todo, no solo abierto, sino colectivo de conocimiento. Y bueno, pues estos son los resultados de la investigación que he realizado y espero que les sirva y que ayude a debatir o a tomar decisiones, ¿no? En cuanto a los modelos que podemos utilizar para el desarrollo económico de las industrias y de otros sectores. Muchas gracias. Muchas gracias, Araceli. Vamos a comenzar a dar lectura a algunas de las preguntas que ya han estado cayendo en el IRC.
debo de decirte que dejaron las ideas a un lado, ¿no? Lo cual me parece perfecto, porque les has complicado la existencia, ¿no? O sea, la primera es, parece ser que hay consenso, ¿no? En reconocer que este es un planteamiento normalmente muy difícil y sin embargo tú lo has planteado de manera muy accesible, ¿no? Lo cual yo directamente te agradezco, ¿no? Porque los temas económicos en general suelen ser difíciles, ¿no? Y tu presentación no lo es, tu presentación es una charla de divulgación muy accesible que nos ha permitido ir como delimitando algunos puntos. El único problema, ¿no? Como te imaginarás, es cómo llevar a cabo, ¿no? O sea, cómo llevar este discurso, digamos, al espacio cotidiano. Y ahí es donde van a empezar las preguntas o bueno, ahorita te las planteo, ¿no? Entonces, mira, comenzamos con algunas, ¿no? Pues por acá dice, ¿no? La primera es el reconocimiento de que la charla está genial, ¿no? De que está accesible, ya te la dije. Y luego dice, tal vez como abogado del diablo, la dudita de que muchos modelan el desarrollo en áreas específicas especializadas como algo que requiere muy alta inversión por muy poca gente interesada y por eso no se avanza tanto en las esferas libres. O sea, es decir, lo que te preguntan, ¿no? A manera de comentario, ¿no? Es, pues bueno, ¿cómo se aborda este problema de la especialización, ¿no? Frente a estas comunidades que se abren en el conocimiento, ¿no? ¿Qué te parece si abordamos esa y luego te comienzo a hacer las siguientes? Porque hay bastante. Ok, sí. Este es un problema que se observa en muchas industrias. Está el desarrollo de conocimiento que se le llama de ciencia básica, el conocimiento muy especializado, muy específico, que responde sobre todo al por qué suceden las cosas, ¿no? En el software también hay desarrollos así, ¿no? Que se refieren a los lenguajes o a cosas muy específicas y abstractas, matemáticas y algoritmos, etcétera, que mejoran las cosas, ¿no? Eh, no soy no soy desarrolladora de software, ingeniera o algo así, pero me han platicado de ciertos desarrollos muy específicos a nivel doctoral que es interesante y que no se observa una demanda o una relación con la industria, ¿no? Que es lo que se observa en la ciencia aplicada, ¿no? O sea, cómo pasar de la ciencia básica que responde al por qué suceden las cosas, ¿no? A la ciencia básica que responde al por qué, pasarla a la ciencia aplicada, que es el cómo, ¿no? ¿Cómo utilizamos ese conocimiento? Sí puede que no haya demanda, ¿no? Puede que haya desarrollos muy especializados, pero también es importante desarrollarlos. ¿Por qué? Porque en el caso del desarrollo de software, para la inteligencia artificial o para algunas actividades que requieren distribuir los procesos, se requieren ciertos algoritmos, ¿no? Que pueda distribuir el procesamiento en distintas etapas y hacerlo más eficiente o algo así. Pero esos desarrollos fueron iniciados hace años, ¿no? Entonces, puede que haya desarrollos muy específicos que requieren alta inversión, que es más como esa ciencia básica, ¿no? Esa ciencia que en biotecnología, en maquinaria, en ingeniería, requieren altas inversiones y que quizá no tiene aún un mercado o no se vislumbra aún una necesidad tangible, cercana a la cual satisfacer. Pero es importante desarrollarlas. Ahora, la pregunta es, eh, si, si entendí bien, la pregunta sería, ¿conviene, ¿no? desarrollar este conocimiento? O si no hay demanda, ¿no? Si requiere alta inversión, yo creo que sí. Y por eso hay programas gubernamentales enfocados al desarrollo de la industria, ¿no? Porque sí hay conocimiento que después va a ser útil, ¿no? para
otras industrias de inteligencia artificial, análisis de datos, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo, de acuerdo a lo que he estudiado, que es importante desarrollar conocimiento especializado, pero sobre todo, ese cómo lo aplico, ¿no? ¿Cómo lo aplico siempre? Cuando el conocimiento se aplica, permanece, ¿no? Si no, puede ser olvidado. Entonces, sí es importante desarrollarlo, pero también buscar la aplicación y solucionar, generar incluso necesidades y solucionarlas. ¿Quedó más o menos claro o surgieron más dudas? No, sí, sí, sí. Bueno, al menos a mí sí me queda claro. Te digo que lo interesante de la charla es que los has llevado a problematizarse, ¿no? Hay otra pregunta. En realidad lo que estoy haciendo es como conjuntos de preguntas respecto al mismo tema, porque hay varios comentarios respecto a la delimitación que has hecho respecto al tema. La otra tiene que ver con cómo estás concibiendo, ya sabes, la eterna discusión entre software libre y y los esquemas, digamos, de apertura tecnológica que no son equivalentes, ¿no? Entonces, el planteamiento general que dicen es, bueno, ¿cómo lo estás delimitando? Por ejemplo, cito aquí parcialmente un comentario, ¿no? Dice, la investigación está orientada al software libre y se extiende al modelo hacia el Open Access, pero el Open Access, como se ha planteado, se enfrenta con problemáticas particulares del entorno de la publicación científica, o se refiere al acceso abierto, como el acceso a la cultura, la innovación y el conocimiento. En fin, como verás aquí, en realidad, o sea, en realidad el problema es cómo lo estás delimitando, porque recordarás, ¿no?, que los talibanes del software libre somos bastante sensibles, digamos, a la delimitación, ¿no?, de que software libre, pues bueno, no es open source, ¿no? Y que son esquemas de, no solamente de licenciamiento, sino inclusive de cómo se organiza la industria, el conocimiento, cómo se comparte, ¿no? Entonces, lo que te piden es un poco profundizar en esta delimitación. Y claro, acá le agregamos uno más, que es el acceso al conocimiento, que de hecho es el tema Sí. el tema al que está dedicado este encuentro. Sí, pues teóricamente, cuando se revisa la diferencia entre el Open las fuentes abiertas, ¿no? Las libertades que tienen y el software libre que tiene todas las otras libertades y los derechos, cómo se van encadenando, ¿no? Queda bien claro la diferencia, pero al momento de ir con las empresas, créeme que es complicado seguir las licencias que están cumpliendo, ¿no? No sé si comentar esto, pero bueno, a las empresas involucradas, pero dentro del estudio hubo algunas empresas que utilizaban software pero al realizar las mejoras, cierta información sí era protegida. Entonces, las licencias con las que el nuevo conocimiento no eran las mismas exactamente, ¿no? O sea, se protegía cierto desarrollo, cierto conocimiento. Entonces, a toda la comunidad pido una disculpa porque no soy súper experta en las diferencias, características. Lo leí, pero en la realidad es muy difícil identificarlo, ¿no? Y que cumplan las licencias y que me puedan decir, sí, tenía licencia tal y después del desarrollo continuamos con la licencia y así. ¿Cómo delimité el estudio entonces? Hice un estudio exploratorio primero de qué empresas estaban registradas dentro de la Asociación Mexicana Empresarial de Software Libre, que esa pues me facilitaba mucho el poder acceder y estudiar a las empresas en sí. Entonces, digamos que delegué la responsabilidad a la asociación y creo que cuando te
conocí, Alejandro, estaba en eso, ¿no? En ver quién era el responsable de la asociación, que me pudiera ayudar a encontrar a las empresas, poderlas entrevistar, estudiar. Entonces, de cierta forma, sí delegué esa responsabilidad a la asociación y dije, voy a considerar que las empresas que están registradas dentro de esa asociación desarrollan software de fuente abierta o libre, ¿no? Con las licencias, diversas licencias que puedan. Y así fue como desarrollé el estudio. Muy bien, yo creo que no tienes que disculparte de nada, ¿no? No les hagas caso a esta bola de insensibles, ¿no? Porque no tienen idea de lo que es bueno, sí tienen idea, ¿no? Están especializados en un área, ¿no? Pero ya los veremos cuando nos toque hablar de educación, ¿no? Ahí sufrirán un poco. Siguen las preguntas, ¿no? Las preguntas están interesantes y tienen que ver, te digo, con esto de bajar la economía al espacio cotidiano, a su espacio específicamente. Sé que eso te va sacando de tu área de confort, pero no importa, o sea, para eso son la transdisciplina, ¿no? Es decir, para ir intercambiando, digamos, algunos puntos de vista respecto a estos objetos de estudio. Y la siguiente es mucho más concreta, ¿no? Es decir, en realidad nos hablan, ¿no? Voy a juntar varias preguntas, ¿no? Dice, ¿podría determinar qué haría falta para que las empresas usen más software libre que software privativo, ¿no? Y luego sigue, ¿no? ¿Qué tipo de normas o certificados puede tener una pequeña y mediana empresa para una economía colaborativa, ¿no? Y dice, y luego, digamos, hay otra que carece un poco, bueno, yo no le leo el contexto, pero tal vez tú sí, en tanto que preparaste las láminas, nos dicen, el punto 4 tiene vinculación directa con la fase de asimilación de la tecnología. Es decir, si te fijas, estas preguntas en realidad giran alrededor de, más allá digamos, del análisis general del tema, ¿no? Bueno, cómo esto se va traduciendo, no en los polos de desarrollo, ¿no? Sino en estos pequeños nodos, ¿no? En estas pequeñas empresas, ¿no? Y cómo potencializan, digamos, pues esta economía, digamos, de la colaboración, ¿no? Esta apertura del conocimiento. Bien. ¿Qué falta? ¿Qué falta para que las empresas utilicen más software libre que software privativo? Falta, sobre todo, organización y calidad, ¿no? Que tiene que ver mucho con la pregunta de las normas. Está tan diversificado el desarrollo, las herramientas del software libre que genera incertidumbre y genera desconfianza, y esto se puede medir económicamente, que es un costo, ¿no? Un costo de la información. Y entonces las empresas pueden optar por la vía menos costosa y utilizar ya un estándar de calidad y cierto software que permite trabajar mejor, ¿no? Y en este caso, o para esta pregunta, lo que hace falta es mejorar la calidad del software que se desarrolla de forma colectiva. En cuanto a las normas, ¿qué normas puede tener una empresa que es pequeña o mediana? Hay empresas que se dedican a ofrecer certificaciones basadas en las licencias de la Free Software Foundation. Y capacitan y dan certificaciones a las empresas, pero también hubo una empresa, si me permiten buscar el nombre de la certificación, hay una iniciativa, más que una empresa, no, una iniciativa de generar un estándar de calidad
desde el gobierno, como ProSoft, no recuerdo bien la certificación, pero es una certificación específica con ciertas características y me parece que también fue impulsada desde la academia, desde distintas universidades, para determinar cuáles son las características específicas que debe tener un software y que pueda ser utilizado como un software de calidad para poder sobre todo exportar, ¿no? Porque las certificaciones son importantes para entrar al mercado y para garantizar esa confianza y certidumbre a la demanda, ¿no? Y sobre todo para la exportación de software se desarrolló esta norma que no recuerdo el nombre, me van a disculpar, después se las doy, me escriben y se las mando, pero sí hay una certificación a la que pueden acceder las empresas pequeñas, medianas, para y tener un enorme poder exportar. Creo que eso era. ¿Quedó pendiente? Sí. Pues si quieres, mira, para no seguir en complicaciones, ¿no? Acá en el IRC, ¿no? Pues ya están discutiendo, digamos, la importancia de ProSoft y si es el modelo de desarrollo, ¿no? Es decir, si has detonado la discusión, digamos, entre los participantes, ¿no? Todos hemos llegado al acuerdo que efectivamente has hecho un planteamiento interesante sobre el tema y que nos has ayudado a entenderlo mucho mejor desde la óptica de la economía, ¿no? No desde esta otra óptica, digamos, del empirismo de quien hace la empresa. Entonces, bueno, yo quisiera agradecerte tu participación, en verdad te lo agradezco infinitamente, ¿no? Por la disposición a prestarte a este ejercicio, ¿no? A mí además me gustaría por ahí hacer el comercial, ¿no? De que alguien está haciendo un fondeo para irse a no sé qué lugar, ¿no? Entonces, tal vez es una buena oportunidad para hacer el pequeño comercial por ahí, ¿no? Porque en las noches, digamos, tenemos más gente viendo en la noche madrugada el video que en vivo, ¿no? Entonces, podría ser interesante que cerraras con eso, ¿no? Y finalmente, en verdad, agradecerte, ¿no? O sea, agradecerte tu participación y bueno, que nos hayas ayudado al desarrollo de este tema, a pesar de que no es el que directamente estás trabajando actualmente, ¿no? Sé muy bien que te forcé un poco a ajustar, ¿no? Entonces yo sí te lo agradezco infinitamente. Y pues bueno, eso, ¿no? O sea, haz tu comercial y vamos cerrando este lugar, ¿no? Gracias. Gracias. Pues gracias por la invitación. Sí, actualmente estoy trabajando sobre todo en el uso de software y de otras tecnologías en biotecnología y en los invernaderos inteligentes, ¿no? Que es una convergencia de tecnologías para una aplicación específica, sobre todo en la agroindustria, importante para el país. Pero este tema que desarrollé en la maestría y hace varios años, me sigue interesando muchísimo. Y te agradezco la invitación, agradezco a la comunidad por sus observaciones, preguntas, y el 31 de octubre voy a presentar la investigación en un congreso internacional de una red de investigadores y docentes en innovación tecnológica, y por los recortes presupuestarios y de la universidad, pues no pueden apoyar para los viáticos, el viaje. Entonces hice un experimento dado la fama del crowdsourcing, hicimos una campaña de crowdfunding para que nos puedan apoyar. Exactamente cómo darles la dirección, pero pueden buscarnos en Donadora, está como campaña destacada, y pueden apoyarnos desde 50 pesos hasta lo que gusten y obtener recompensas que tienen que ver con compartir el conocimiento, dar clases de economía, pláticas sobre los temas que
en los que estamos especializados y que sean de su interés. Entonces hay recompensas por los apoyos que puedan. Y si me permiten, en Twitter, como me buscan como Blar Borja, y ahí está el vínculo con el que pueden acceder a la campaña y hacer sus donaciones. Muchas gracias. Gracias, Alejandro, y pues gracias a todos por su tiempo. Pues muy bien, eso, nuevamente agradecerte y vamos a despedir al resto, ¿no?, de la emisión. Recuerden que nos quedamos en el canal de IRC y nos vemos el día lunes.